Líder TV presenta con Nadia Ávila. Con Nadia Ávila. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¿Cómo están? Mi nombre es Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarles en una emisión más de su programa semanal Mujeres, donde como cada martes en punto de las 5 de la tarde podemos conocer la historia, la vida y los retos de diferentes lideresas de la comunidad que algo han aportado desde cualquiera de sus trincheras para el desarrollo particularmente de este puerto fronterizo, del Estado y de México. Pero bueno, antes de continuar, los invito a que interactúen con nosotros a través de las redes sociales porque nos interesa conocer todas sus opiniones. Hágalo a través de Facebook, nuestra página es Líder TV, ahí nos puede dar un like o un me gusta, o nuestro usuario en Twitter, donde puede seguir a cada momento lo que estamos haciendo, es @líder_TV. Y hablando justamente de las redes sociales, fue por esta red por la que contacté a una tamaulipeca que en este momento ella está en el DF, y resulta que la tecnología nos ha permitido poder estar con ella vía Skype. Ella es Laura Reina de la Garza. Ella es oriunda de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la capital del estado, y se encuentra ejerciendo su carrera, ella es politóloga en la Ciudad de México. Laura, ¿cómo estás? Hola Nadia, muchísimas gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Bueno, Laura, si tomamos tu descripción de Twitter, si nos basamos en esa descripción, diría que eres orgullosamente tamaulipeca, politóloga, internacionalista y administradora pública de formación, y que amas a México. Pero explícanos más allá. ¿Quién es Laura, más allá de estos 140 caracteres? Pues, ¿quién es Laura? Pues más que nada, pues insisto, soy orgullosamente tamaulipeca, y es que estoy muy agradecida con mi estado y con todas las oportunidades y la formación que tuve allá. Mi mamá es de Vallehermoso, mi papá es de Miquihuana, y ambos se conocieron en Victoria y decidieron formar una familia ahí. Y algo que ellos me enseñaron muchísimo fue el amor de donde uno es. Mi papá me llevaba a mí y a mis hermanos por todo el estado, entonces puedo decir que conozco los 43 municipios desde niña, porque nos decía que antes de conocer el mundo tenemos que conocer de dónde somos. Y pues a razón de eso y muchos otros contextos, pues decidí formarme en un tema que yo creo que hace mucha falta, que es la profesionalización de la política. Entonces decidí estudiar Ciencia Política y Administración Pública y Estudios Internacionales. Me gradué de 2 licenciaturas en Monterrey y graduándome de ahí me vine a vivir al DF, una oportunidad laboral en servicio de mi estado, de nuestro estado, en la representación de Tamaulipas acá en el DF, y trabajé con un laredense que es don Horacio Garza Garza, era mi jefe directo. Entonces aprendí muchísimo de él, un año. Terminó el proyecto y me quedé en el DF a estudiar la maestría. Entonces estoy actualmente estudiando mi maestría en Administración Pública y Política Pública. Y pues hasta ahorita, eso es como quién es Laura en el sentido profesional, pero en términos de personales, pues que pues soy joven, soy mujer, pero ante todo soy una persona que está muy preocupada por lo que sucede a mi alrededor y con unas ganas enormes de poder aplicar mis conocimientos, ¿no? Laura, dicen que para conocer el mueble es necesario saber de qué madera está hecho. Aludiendo a este refrán, quiero que hagamos un retroceso en el tiempo y que me cuentes de tus padres, cómo fue tu infancia en la capital del estado. Pues bueno, en Victoria, pues mis papás ambos estudiaron contabilidad en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y pues vienen de la cultura del esfuerzo, de verdad. Yo recuerdo mi abuelita tiene una carnicería en Victoria, entonces nos tocó ayudarles desde niños todos los domingos temprano. Nos levantábamos a vender barbacoa los domingos, y mientras tanto mi papá entre semana pues tenía una empresa y pues también le ayudábamos y demás. Pero pues mis papás siempre fueron personas que me decían, ¿sabes qué? Será lo que sea, pero tu educación es primero. Entonces me metieron a clases de todo. Yo le digo a mi mamá que no sé a qué horas, pero pues estuve en ballet clásico 10 años, estuve en tenis, golf, pero piano, todo, pintura y demás. Entonces hasta que pues mi mamá decía, tienes que aprender una cosa diferente, ¿no? Es muy importante, y siempre estábamos en la Casa del Arte en Victoria y en el Centro Cultural Tamaulipas, y fue una infancia muy tranquila, un Victoria muy distinto al que se vive hoy, un Victoria donde pues la tranquilidad era la característica, donde, como se decía hace tiempo, que era una ciudad limpia, ciudad amable, y pues siempre visitando a toda mi familia por el estado, y
y pues era básicamente eso, con mis hermanos, tengo 2 hermanos menores, Armando y Horacio, entonces pues siempre fue una convivencia pues mucho de muy consciente, y mis papás nunca nos trataron como niños, nos trataban como, yo les decía a mis papás que la paciencia que nos tenían de pequeños adultos, yo creo que eso fue lo que caracterizó la formación que tenemos hoy. Entonces pues, Victoria diferente, así fue. Oye, Laura, entonces también estás interesada en la cuestión de cultura. Sí, sí, pues fue parte de mi formación, ¿no? Entonces, procuro, y la verdad es que es algo que es hermoso del DF, y hoy es la gran ironía, que vivo en el centro histórico acá, y me siento, pues, cuando quiera aquí a la vuelta está Bellas Artes, o cualquier exposición, el Museo Nacional, o Chapultepec y demás, entonces procuro absorber todos estos temas, estos conocimientos a la primera oportunidad. Oye, y dicen que eres una mujer joven, como bien mencionaste ahorita, pero dicen que los jóvenes muchas veces no estamos muy interesados en la política. ¿En qué momento te interesas por ella? Pues yo sé que soy un error estadístico de entrada, ¿no? Porque pues, tengo 2 licenciaturas, estoy estudiando una maestría y me gusta la política, ¿no? Entonces, 2 de cada 100 jóvenes se gradúan de una licenciatura en México, entonces es graduarte de 2, pues ya. Y estudiar un posgrado, todavía peor, y todavía que te guste. Entonces, yo creo que es un tema de vocación. En mi casa nadie es político. Pues mi papá le gusta el tema y es alguien interesado e informado, pero no es alguien que se dedique a eso, ¿no? Está en el sector privado. Entonces siempre era como un tema de sobremesa y me empezó a interesar muchísimo. Yo me acuerdo que la crisis del 94 marcó muchísimo a mi familia, como la de muchos mexicanos, de muchos tamaulipecos. Entonces yo quería entender por qué cambiaba tanto nuestro contexto a razón de una decisión pública. Y me fui dando cuenta que no era un tema sencillo, y la conclusión siempre era la misma: faltan políticos profesionales. Laura, fíjate que cuando publiqué en mis redes personales que iba a entrevistar a una tamaulipeca, una politóloga, me empezaron a llegar varias dudas. Las personas muchas veces no están tan relacionadas con el concepto, entonces me pidieron varios de nuestros televidentes que te preguntáramos cómo es la carrera en sí, porque te repito, hay mucho desconocimiento al respecto. Es estudiar a la par cuestiones de economía, de sociología, de relaciones internacionales. Entonces cuéntame más un poco de cómo fueron tus años de estudiante en la Universidad de Monterrey y de qué trata exactamente la politología. Bueno, es una pregunta normal. La verdad es que cuando yo estaba decidiendo qué carrera estudiar, a mí me gustaba mucho el tema de cómo ser servidor público, cómo poder atender las necesidades de las personas de la mejor manera posible, porque yo veía muchas cuestiones en lo general, ¿no? A nivel estatal, nacional, de cómo es posible que haya gente en pobreza, cómo es posible que haya personas que no tienen empleo, cómo haya personas que viven en marco de inseguridad. Y empecé a preguntar, bueno, ¿y qué se estudia para poder ayudar a la gente? Entonces hay muchos temas, ¿no? Pero me encontré con la carrera de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Monterrey y me fascinó. Busqué una opción como tal en Victoria. Yo cuando me gradué de la prepa a los 16 años, entonces eso implicaba irme a estudiar fuera a los 16 años, y como soy la primera nieta y la primera hija, pues fue un tema en la casa, ¿no? Y no hay esa opción en Victoria, y cosa que me extrañó y que siempre me gustaría que, ojalá que la Universidad Autónoma de Tamaulipas o alguna universidad privada ya se diera la oportunidad de formar políticos profesionales en Victoria, sobre todo porque pues mucha gente en Victoria se dedica a eso. Entonces me fui a estudiar a Monterrey, y mis años fueron 5 años y medio de 2 licenciaturas, llevaba sobrecarga y trabajaba y me fui al extranjero, y fue una experiencia maravillosa. ¿Qué es ciencia política? Ciencia política y administración pública, y a las personas que nos graduamos de esto nos llaman politólogos. Somos personas que llevamos clases como de economía, de derecho, de teoría política, y nos dicen, bueno, este es el deber ser, aplícalo a cómo es, y cómo es la administración pública. Tú eres la diferencia entre un administrador público o alguien que se dedica a la política tal cual, es que una persona que es un ciudadano común y corriente y solamente puede hacer lo que no le está prohibido, y un funcionario público puede hacer únicamente lo que le está permitido. Y esta diferencia es lo que nos enseñan en la carrera de tú tienes todos estos conocimientos, cómo puedes tomar esta decisión en beneficio de muchísimas personas.
y fue maravilloso. Es una carrera relativamente nueva en México. Digamos, tiene apenas en la Universidad de Monterrey a finales de los 80 empezó a surgir, y en la UNAM en los 60. En lo general es una área nueva que pues nos toca a los politólogos empezar a explicar. Laura, vamos a hacer una pausa, vamos a invitar a nuestros televidentes a que se comuniquen con nosotros a través de las diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentra como Líder TV, nuestro usuario en Twitter, donde puede seguir a cada momento lo que estamos haciendo, es @líder_TV. Si gustan utilizar la manera convencional, nos pueden llamar por teléfono a la línea Líder. El número es el 867-711-2222, y también aprovecho para enviarle un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de la señal 10 TV Río en Matamoros, Tamaulipas. En estos momentos estamos en una emisión más de su programa semanal Mujeres, donde como cada martes podemos conocer la historia, la vida y los retos de diferentes lideresas que algo han aportado desde cualquiera de sus trincheras. En este momento la tecnología nos ha permitido traspasar las fronteras, y me encuentro en una entrevista vía Skype con Laura Reina de la Garza, y es una politóloga de Tamaulipas que en este momento está ejerciendo en la Ciudad de México. Seguimos platicando. Bueno, me comentabas de cómo encontraste tu vocación por la política, cómo fue el hecho de estudiarla. Sin embargo, quiero recalcar y quiero mencionarlo al público, que antes de entrar al aire estábamos platicando y me dijiste unas palabras que me gustaron mucho, me marcaron. Yo te preguntaba, antes de entrar a la grabación del programa, que ¿por qué escogiste la política? Y me dices que es por una vocación. Lo tuyo es una vocación al servicio público. ¿Por qué lo decides enfocar en cuestiones políticas y no en algo un poco más directamente a lo social? Sí, bueno, la realidad es que el hecho de que se llame así no implica que no conozca de lo social. Muchas de mis clases en la licenciatura, por ejemplo, eran economía para el desarrollo social, por ejemplo, ¿no? Entonces, eran, digamos que lo que yo he decidido estudiar es porque es la carrera que se encarga de hacer a la política o a los administradores públicos o a todos, o sea, a ver, ¿por qué ese secretario no está en ese lugar? ¿O por qué ese subsecretario se encarga de eso? Digamos que esta carrera procura hacer profesionales a quienes están en lo político. Entonces, tú puedes escoger el tema del que te quieras especializar. Yo elegí especializarme en temas internacionales, de ahí mi segunda carrera. Entonces, decidí desde el principio, ¿sabes qué? Me interesa irme a estudiar a Europa para conocer cómo funciona la Unión Europea y cómo es que varios países tienen las mejores políticas públicas para solucionar los problemas locales. Entonces me fui a Europa y luego el siguiente verano me fui a Washington a ver cómo funcionaba a la Embajada de México en Washington, de cómo es que desde Estados Unidos se tomaban ciertas decisiones que impactaban directamente a México y cómo México podía reaccionar a esto. Entonces, pues básicamente a mí un área que me gusta muchísimo es la consular, el tema de la atención de los mexicanos en el extranjero, el tema de los migrantes, el tema de cómo es que México es el país con mayor expulsión de migrantes en el mundo y no podemos dar cabida a los migrantes que llegan a nuestro país. Entonces, este tema de lo social o sea, ¿qué otra carrera te pudiera ayudar, ¿no? O sea, podría haber estudiado medicina, pero ahí solamente estaría salvando vidas, que es una labor fantástica. Dios no me dio el corazón para atender a alguien en una mesa de quirófano. Lo intenté, pero sin duda yo creo que fue un poco descubrir, ¿no? O sea, también la decisión que tomé, pues fue muy joven. O sea, a los 16 años ya estaba en Monterrey viviendo sola, estudiando ciencia política y administración pública, cosa que ninguno de mis compañeros ni de mis amigos entendía por qué, ni qué significa, ni a qué me dedico. Entonces, eres político, y pareciera que, no sé, como les dicen a los diputados, dura 3 años, pero la vergüenza dura toda la vida. Lo mismo para mí que estudio ciencia política, ¿no? Que estudié eso. Entonces, pues es una vocación, es un tema del que todos opinan, pero que tú sabes opinar profesionalmente de eso. Laura, bueno, cuéntame también de ya tú, ¿cuándo pasaste a la etapa profesional, al mercado laboral? Estuviste trabajando incluso en la Embajada Mexicana en Estados Unidos, estuviste en Washington. ¿Cómo ha sido esta etapa del mercado laboral? Pues muy bonita. La verdad es que poder aplicar todo lo que tú sabes en algo muy concreto, pues dices, ay, ya estoy grande, pero ahorita tengo 24 años, entonces cuando entró a la carrera,
los primeros 2 años pues me dediqué concretamente a pues mis materias, ¿no? La carga regular era 6 materias y yo llevaba 9 para poder graduarme de las 2 licenciaturas y tenía que tener promedio de 9 para poder mantener mi beca de excelencia y mantener la beca de excelencia también de otras instituciones que me estaban apoyando, porque la verdad era que mis papás pues no me podían ayudar en ese sueño, tanto como yo quisiera y como ellos quisieran. Entonces era un esfuerzo, entonces empecé a trabajar, pues en cuanto cumplí 18 años ya estaba yo viendo de dónde podía yo poder aprender y aplicar todo lo que sabía. Entonces estuve trabajando en el Instituto de la Juventud, imagínate, fui Premio Estatal de la Juventud de Nuevo León por actividades académicas. Y desde ahí me ayudaron muchísimo, conocí muchísimas personas, fui presidente de un congreso de quiero ser diputado, y entonces el Congreso del Estado de Nuevo León hizo un test, o sea, y varios jóvenes fuimos seleccionados en todo el estado, y fui presidenta del Congreso del Estado de Nuevo León por un día. Entonces, de ahí salieron muchísimas oportunidades. Trabajé en el Instituto Estatal de la Juventud allá, trabajé en la Embajada de México en Washington gracias a un programa en donde estaba en la Oficina de Asuntos Legislativos, y me tocó en el verano del 2008 trabajar todo el tema de la Iniciativa Mérida. Regresé a México y de la Organización de Estados Americanos me contactaron para que les ayudara a organizar el Foro de Jóvenes de las Américas. Entonces, Nuevo León, yo le propuse incluso al director del Instituto de la Juventud de Tamaulipas en ese entonces que se hiciera el evento en Victoria, pero pues no hubo recursos, no le interesó y demás. Entonces en Nuevo León sí nos hicieron caso y allá lo lanzamos. Vinieron jóvenes de toda América Latina a dar su opinión previa a la Quinta Cumbre de las Américas, donde se juntan todos los presidentes y jefes de Estado de América, y nosotros organizamos un documento, una serie de eventos donde los jóvenes daban su opinión, y me tocó ir otra vez a Washington a hablar en frente de todos los embajadores de cada uno de los países a decir la voz de los jóvenes de América Latina. Termino de trabajar ahí, regreso, me meto a una campaña política porque entiendo también que es parte de la dinámica. Ganamos en esa campaña, y después de todas estas actividades y demás, presento mi tesis de licenciatura, y al día siguiente ya estaba acá en el DF por invitación, pues en parte de don Horacio Garza, que le ayudara directamente en una labor que él tenía que organizar la CONAGO, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores. Nos tocaba a Tamaulipas presidirla, y fue una experiencia maravillosa. Aprendí muchísimo. El vivir en el DF pues era una experiencia nueva, volver a empezar, dejar atrás a mis amigos que había hecho en 5 años y medio en Nuevo León, y pues empecé a trabajar por mi estado desde el DF, y fue muy bonito. Ha sido un reto porque, por ejemplo, yo llegaba a reuniones donde todas las personas en promedio tenían 50 años para arriba, y yo era la única mujer representando a Tamaulipas, y me decían, oye, ¿ya quieres llega tu jefa? O, mijita, ¿cómo estás? Y yo, a ver, mi jefa en ningún lado yo soy Laura Reina, y segundo, mi hijita no, mi papá está en Ciudad Victoria, y el trabajo le costó hacerme y formarme, entonces, a mí dígame licenciada. Entonces, encontré un tema, las mujeres en la administración pública, y es algo que las mujeres y los jóvenes, yo nunca levanto esas banderas, no me gusta, porque yo creo que la diferencia es la capacidad. Tenemos que empezar a hablar de capacidad y de políticos que puedan dar respuesta a los problemas, y no digan, yo merezco estar aquí porque soy joven, porque soy mujer, porque represento a tal segmento y demás. Yo creo que es importante la representatividad, pero también es muy importante la capacidad. Y esa ha sido como la parte de la experiencia, ¿no? Entonces, pues ahorita en la maestría ha sido muy interesante porque lo he combinado con trabajo de partido. Y mis compañeros en la maestría todos son administradores públicos, entonces ha sido muy enriquecedor, y pues siempre yo con mi interés, y todos mis trabajos son sobre Tamaulipas, y siempre los mando de regreso a quienes yo creo que les pudieran interesar en el estado, y si algún momento pudieran aplicarlo, para mí sería maravilloso. Otra pausa muy interesante que ha sido la entrevista hasta el momento, pero ahora vamos a invitar a nuestros televidentes a que nos hagan llegar todas sus sugerencias. En Facebook nos encuentra como Líder TV, nuestro usuario en Twitter es @líder_TV. También nos pueden llamar de manera convencional a la línea Líder, el número es el 867-711-2222. Estamos en su programa semanal Mujeres, donde como cada martes en punto de las 5 de la tarde les presento diferentes historias de lideresas que algo han aportado para el desarrollo de nuestro estado. En esta ocasión me acompaña vía Skype Laura Reina de la Garza,
Garza, ella es politóloga y se encuentra gestionando desde la Ciudad de México. Laura, bueno, obviamente te desempeñas en un medio muy complejo, ya me hice una pequeña semblanza de tu carrera, de tus inicios en el mercado laboral, pero ahorita, ¿cómo te desempeñas? ¿Cuáles son los siguientes proyectos para Laura Reina de la Garza? Pues primero que nada, yo una cosa que digo es baby steps, pasito a pasito, y es terminar la maestría. Me gradué en diciembre, estoy viendo temas de tesis, me interesa mucho el poder, mi tesis tiene que ser una propuesta de política pública, así lo demanda el programa, y esa es como la primera prioridad. Me gradúo yo, si Dios quiere, el 1 de diciembre ya entrego mi tesis. Entonces, pues ese es el primer proyecto. Lo demás, pues la realidad es que ahorita estoy participando en una campaña presidencial y ha sido una experiencia maravillosa, cansada, pues viajo una vez a la semana por el país, y mi trabajo pues es en temas internacionales dentro de la campaña, dentro del partido. Entonces yo creo que el conocer a personas que están apasionadas por México y que en todos lados hay personas buenas y hay personas malas, ¿no? Me ha dado muchas experiencias, ¿no? Entonces yo creo que pues en primera instancia el proyecto que viene es el terminar el que tengo actualmente, y después Dios dirá. Mi interés siempre ha sido regresar a Tamaulipas. Lo llevo en mi corazón y siempre es como, yo estoy orgullosa, es lo primero que pongo en mi Twitter, lo primero que digo en todos lados cuando me presento, ¿no? Y yo creo que a partir de que me gradúe podré saber después que está la opción de quedarme aquí en el DF y ver opciones y crecer un poco más, pero mi corazón siempre está allá, toda mi familia está allá. Yo cada vez que puedo voy a Victoria, cada vez que puedo voy y visito a mi familia en Matamoros, en Vallehermoso, a mis amigos en Monterrey, pero mi interés es regresar en algún momento. Hace unos instantes me comentabas que ha sido difícil desenvolverte en un medio que ya por ende es bastante complejo. Eres mujer, sabemos que muchas veces las mujeres batallamos para posicionarnos en cualquiera que sea el medio. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo te has enfrentado a estos retos? Pues yo nunca digo merezco estar aquí porque soy mujer. Insisto, yo creo que debe ser un tema de capacidad, porque luego a veces que tú te encuentras que ponen a mujeres que dices tú, Dios, por favor, tú no nos representas, ¿no? Y lo mío ha sido un tema de, a ver, yo sé de esto, yo me preparé para esto y me interesa opinar en el tema. Entonces he escrito, me he caracterizado por hacer publicaciones dentro del partido. Y pues, por ejemplo, que fue el lunes, presenté me invitaron a escribir una revista donde en esa misma revista escribe un candidato presidencial y puras personas que han sido exsecretarios de Estado, exgobernadores, senadores, diputados, y la única persona joven y la única mujer que escribió en esa revista fui yo. Entonces, la característica yo creo que ha sido, ¿sabes qué? Yo sé de este tema y en este tema puedo aportar. La bandera de soy mujer, soy joven, la levantas en su momento. Ha sido, hay veces que sí, pues digamos que es una carrera que es de paciencia, del que se enoja pierde, de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, pues Dios me ha abierto puertas y yo le digo que siempre cuando entro a una reunión que me dé gracia delante de las personas, y así es, ¿no? Entonces, siempre me maravillo de cómo me coloca en lugares y en momentos precisos para que pues, yo pueda seguir creciendo. Pero es difícil, pero también es muy bonito. Y es un reto, porque también cuando te dan una oportunidad y eres joven y eres mujer, no te puedes equivocar, porque luego si tú te equivocas, el que sigue puede que la sufra. Laura, no me quiero desviar mucho del tema porque ahorita estamos en el programa Mujeres y de eso se trata, de conocer a la persona que hay detrás de la lideresa. Sin embargo, es casi imposible no abordar este tópico, pues estamos viviendo tiempos electorales y algo que ha dado mucho revuelo es la marcha del movimiento Yo Soy 132. ¿Qué opinas al respecto? Pues la vivo desde el DF, entonces imagínate, tengo muchos amigos que están involucrados en la misma. Y yo creo que hay un libro muy bueno que se llama Tipping Point de Malcolm Gladwell, que habla de cómo es que un grupo de personas puede desatar, digamos, una epidemia. Entonces, como tal, las epidemias crecen y se caen. Y el reto yo creo que para 132 es justamente eso, encontrar cómo mantenerse. Y es que yo estoy feliz de que jóvenes se interesen en política,
pero yo sí quisiera que fuera más allá de un tema electoral. La primera propuesta, que era decir en contra de un candidato o decir que es en contra de algo en lugar de proponer, eso yo creo que lastima a la generación en lugar de relanzarla, ¿no? Entonces el reto ha sido como que han ido divergiendo de un tema primero que fue no un candidato, luego un tema de medios y luego ahora traen otra agenda. Entonces a mí me gustaría mucho ver, bueno, y me interesa y sigo, ¿no? Cómo es que se están poniendo de acuerdo y reconfigurando. Y yo creo que el reto que para quienes participamos en un partido político, que somos, como te digo, un error estadístico, es decir, oye, los partidos políticos son un asco, sí, pero hay unas partes de los partidos que son rescatables y que vale la pena meterse como caballo de Troya, pues a cambiar las cosas desde adentro, pero pues siempre teniendo los pies en el piso. Ese es el reto. Yo creo que también hay un 132 en cada uno de los partidos políticos. Yo conozco amigos que están en todos, en el PRI, en el PRD, en el PAN, que estuvieron en PCD, en Nueva Alianza y demás, que independientemente de sus líderes y independientemente de los errores que ellos tienen, ellos quieren cambiar las cosas desde ahí. Entonces, yo creo que el reto de nuestra generación, digamos, de las personas que estamos en nuestros 20, de los 18 a los 30 años, es justamente eso, no caer en la división, porque yo sí veo que se está polarizando el país y que nos acordemos de 2006. Entonces, ese es el reto, yo creo. A ver cómo se mantiene, cómo eso se puede traducir a propuestas concretas y que ojalá que todos los candidatos no obvien la manifestación y la escuchen. No, Laura, ya casi para terminar, ¿qué reflexión podemos tener del escenario político que se está viviendo actualmente en el país? ¿Qué reflexión? Pues yo creo que el reto es, necesitamos políticos profesionales. Es eso. No necesitamos clase política, necesitamos clases para los políticos a veces, ¿no? Y que las personas que en lugar de empezar a señalar con el dedo, empecemos a levantar más la mano. Y empezamos a decir, ¿sabes qué? Es que esto no es, si llega fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal, no es un tema de ellos, es un tema nuestro también. Y pues, más que decir, interesémonos, hagamos algo en el contexto, ¿no? Apropiarnos de nuestra cuadra, apropiarnos de nuestra sección, apropiarnos de nuestro distrito y decir muy concretamente esto, ¿no? Y exigirle a nuestros políticos que estén preparados. Yo creo que la profesionalización de la administración pública y que tu funcionario municipal, que tu funcionario estatal sepa de qué se trata, cuáles son los problemas y demás, y nosotros traerlos así, pero si no sabes, con permiso, y el que sigue. Porque ese mismo de me choca la política y no me interesa, hace que a los poquitos que sí les interesa, pues no se exijan ser mejores. Entonces yo creo que esa es la reflexión, y sobre todo una elección es eso, es una reflexión nacional hacia dónde queremos ir, y tenemos la oportunidad de pedirle pues en democracia o en la democracia que nos toca vivir, pues tomar la decisión de que sí quiero, ¿no? Que México quiero, y entonces escuchar las propuestas, informarse y demás, pero también que no nada más se acabe en el votar, sino en exigir de regreso, ¿no? Esa es la reflexión, ¿no? Políticos profesionales, nos urgen. Laura, 3 palabras para describirte. Yo creo que soy muy apasionada en mis temas, soy muy terca también, y por último, soy muy disciplinada. Es una constancia. Me exijo mucho a mí misma y exijo lo mismo de los demás, entonces a veces por lo mismo me topo con pared porque no todos son como yo, pero yo creo que serían esas 3 palabras. Laura, el tiempo en televisión es muy, muy corto, podríamos seguir platicando y platicando, pero ya se nos ha terminado, pero como siempre es un gusto poder platicar con jóvenes interesados en cambiar el rumbo del país y que se preocupen y que exigen. Creo que este programa sirvió para una retroalimentación. Por último, me gustaría que finalizaras con algún mensaje para todo nuestro teleauditorio, pero particularmente a los jóvenes, que escuchen una voz joven que está desde la Ciudad de México gestionando y pensando de qué manera aportar particularmente a nuestro estado, a Tamaulipas. Yo creo que más que un mensaje a los jóvenes es una pregunta. Yo no tengo mucho que enseñar, y es cómo están siguiendo su pasión. Y es que para mí ha sido muy difícil, como mi familia me ha apoyado muchísimo, pero ser constante en un tema, y esto es lo que me interesa y esto es lo que me gusta. Entonces, cómo ser la mejor persona que uno puede ser y cómo estás haciendo eso para
para cumplirlo, ¿no? Yo creo que en medida de que cada uno de los mexicanos o cada uno de los tamaulipecos o cada uno de los larenses dijeran, ¿sabes qué? Yo soy vendepaletas y me encanta ser vendepaletas y voy a ser el mejor vendepaletas del mundo. En medida de que se apasionen y se entreguen a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se están apasionando por el tema que les gusta y cómo piensan convertir en realidad sus sueños? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo aportar a cambiar esto? Laura, muchas gracias por habernos acompañado, de verdad, te repito, nos dio mucho gusto tenerte por acá. ¿Algún mensaje que desees para ya finalizar con esta entrevista? Pues muchísimas gracias a todo tu auditorio y a ti por la invitación. Estoy feliz, yo feliz de recibir retroalimentación. Mi Twitter es @LauraReina, con Y. Cuando quieran, lo que quieran, yo con mucho gusto al servicio de mi estado y conocer a más tamaulipecos. Laura, muchas gracias por habernos acompañado vía Skype y ojalá que algún día te podamos tener aquí en físico, un día que vengas a Nuevo Laredo y ojalá nos visites aquí en el estudio de Líder TV. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y bueno, ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Nadia Ávila y yo los espero hasta el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde para mantenerlos al tanto de lo que están viviendo las mujeres, particularmente de Nuevo Laredo, de este puerto fronterizo y del estado. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces.